Con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la oralidad. En mi carácter exclusivamente de docente de esta Facultad de Derecho, profesor de materia penal desde hace más de 25 años, si no mal recuerdo. Como ustedes habrán escuchado con el currículum, pues no es que haya muchos puestos, mucha experiencia, más bien está ya uno más viejito. Pero en ese carácter voy a plantearles a ustedes algunas reflexiones sobre el impacto de la oralidad en la práctica jurídica de nuestro país. No me referiré por oralidad en exclusiva a la materia penal, por más que esta disciplina del derecho sea en estos momentos la más discutida. A partir de las reformas del año 2008 a la Constitución Federal y su precedente del año 2005 con la justicia penal para adolescentes, donde se determinó por primera ocasión en el sistema jurídico nacional el concepto de debido proceso. Tampoco pretendo abordar los temas propios de la dogmática jurídica de las ramas del derecho que ya deben ser atendidas conforme a la oralidad, es decir, además del derecho penal, el mercantil y lo que se avecina, que es el derecho laboral, el derecho familiar y seguramente el derecho civil. Mi abordaje es exclusivamente sobre el tema procesal, pues la oralidad es precisamente un sistema de enjuiciamiento de los casos en disputa en determinado tiempo y sociedad. El derecho sustantivo se mantiene firme, sólido y alto como un obelisco. En el derecho penal, en ningún estudio serio o reforma legal profunda ha sufrido el sistema punitivo sustantivo de este país. Litigar derecho penal, saber técnicas de litigación, es solamente conocer una forma de hacer justicia de los diversos sistemas que la humanidad ha construido en su incansable búsqueda por no permitir que el conflicto entre pares afecte la cohesión social. Con frecuencia, el conocimiento se reduce en la oralidad, en la litigación oral, a una extraña repetición de habilidades mecanizadas, pero por mucha habilidad desarrollada, nadie que tenga solamente este nivel de conocimiento, pero que no conozca la esencia del derecho a castigar del Estado, magníficamente expuesto por los clásicos como Hobbes o Beccaria, puede llamarse con honestidad penalista. Comienzo por la primera parte de mi charla, esperando que pueda servir y sumar a la comprensión colectiva de este nuevo sistema que, al menos como lo he comentado, en materia penal sufre la mala fortuna de la liebre cazada, es decir, apareció en mal momento y en el peor lugar. La violencia que cubre casi todo nuestro país es un problema de seguridad pública. Su tratamiento está en la fortaleza de las instituciones del Estado encargadas de hacer cumplir y vigilar que se cumpla la ley. La seguridad no va a mejorar porque los jueces dicten sentencias más rápido. El proceso penal es la herramienta garante de derechos humanos y consuma, entre otros, la defensa adecuada y el juicio justo en cada caso, atendiendo los reclamos de justicia de las víctimas. La justicia acusatoria es la certeza que todos tenemos de que nadie será acusado injustamente, de que la amenaza siempre latente de que se puede abusar del poder para usar el castigo del Estado contra una persona está erradicada con el debido proceso. No es función de los jueces prevenir o investigar un delito, perseguir al delincuente. Es, en todo caso, asegurar que nadie puede ser acusado falsamente, con parcialidad o por abuso de poder. Pero esta
es una de las batallas que el sistema acusatorio penal tendrá que solventar. No es propio de México, al menos Colombia y España viven también esa negativa e injusta percepción y sufren el populismo legislativo que pretende regresar fórmulas que quitan derechos a los individuos, abatiendo las libertades en nombre de una supuesta defensa social. Pero regreso a la oralidad. Cuando inició la socialización del sistema acusatorio, escuché en un salón de clases y en este mismo espacio distintas expresiones de profesores que me provocaron mucho asombro. Uno dijo algo así como que la oralidad no era nueva, pero que el sistema penal que se quería imponer era réplica del sistema americano y que en nuestro sistema romano-germánico no había ni aparato ideológico, ni tradición, ni estructura teórica. El otro profesor, más mundano, mencionó que la oralidad ya se practica en nuestro sistema de justicia. Dijo que bastaba ver el proceso laboral para percatarse del uso frecuente, diario y cotidiano de la oralidad. Mi intención en esta intervención es que estos comentarios puedan tener un punto de vista diferente y que quede clara la dimensión humanista de la oralidad cuando se aplica a resolver procesos de justicia. Cuando hablamos de oralidad, en principio, me refiero al sistema cultural de un pueblo. Walter J. Ong, en su libro Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, nos lleva a lo evidente. La sociedad humana se formó primero con el lenguaje oral. El Homo sapiens existe desde hace más de 30.000 años. Las primeras escrituras datan de hace 6.000. El hombre aprendió a leer hace muy poco, pero incluso la escritura tiene dos etapas en la historia y una en el presente. Cuando la humanidad aprendió a escribir con los sumerios y cuando imprimió y divulgó la letra con la imprenta. Hasta nuestros días ha evolucionado con las imágenes y los sonidos. Con el trabajo de antropólogos, sociólogos, psicólogos e historiadores, se ha logrado un conocimiento vasto, pero aún no exhaustivo, de las primeras comunidades del lenguaje oral. La principal fuente de conocimiento, aunque no se crea, no ha sido la arqueología. Para estos estudios ha sido la fuente fundamental la literatura, esencialmente las magníficas obras de la Ilíada y la Odisea. Solo 78 de 3.000 lenguas actuales poseen literatura escrita y en la historia tan solo 106 han alcanzado su escrituración. Las condiciones básicas del lenguaje son su permanencia. Donde quiera que existan seres humanos, habrá un lenguaje hablado y escuchado en el mundo. El habla es sonido. Incluso ahora que estoy leyendo esta escritura, estoy convirtiendo la palabra al lenguaje oral. En el estudio de los textos de Homero se han significado las características del lenguaje. Voy a referir solamente algunas. En principio, en una cultura oral, el conocimiento adquirido tiene que repetirse constantemente o se pierde. Esto implica la construcción de fórmulas que encerraban esa sabiduría colectiva. Posteriormente, cuando aparece la escritura, la nueva forma de guardar el conocimiento ya no fue en la memoria, sino en el texto. No fue la mnemotecnia, fue la escritura. Sin la escritura, las palabras no tienen presencia visual. No hay dónde verlas. No hay forma de mantener el sonido y hacerlo permanente. Por eso, uno sabe solamente lo que puede recordar. Es decir, sabes mucho, pero solo puedes traer a la memoria lo que organizas, y esta organización es comunicación, nuestro contacto con los otros.
Para eso tenemos que pensar en cosas memorables. Pensar en serio es seguir una pauta mnemotécnica y por eso se crean fórmulas verbales que ayudan a la memoria y a su explicación verbal. Un ejemplo: divide y vencerás. Errar es humano. La obligación es el vínculo entre acreedor y deudor. Primero en tiempo, primero en derecho. Cuanto más complicado es el pensamiento que se debe recordar, más se recurre a expresiones fijas que se pueden repetir, comunicar, transmitir, reproducir, es decir, perdurar. Este es el ejemplo clásico de la jurisprudencia romana. El pensamiento también requiere continuidad. El enunciado oral, para quien lo escucha, como ustedes, desaparece en cuanto se articula. Por eso, se debe recurrir a ciertas técnicas para mantener la atención del oyente. La redundancia, por ejemplo, es eliminada en la escritura por sus propias necesidades de claridad, precisión y brevedad. Pero, por ejemplo, en el lenguaje verbal se tiene que ser constante y frecuentemente redundante para que quede en la presencia de la memoria del escucha. Pero además, el relato debe ser original. Esto es, no requiere que se invente cada vez que se habla el relato, pero sí que se narre para el público que escucha, y en ello se debe usar otra característica, además de la redundancia: la persuasión, con las técnicas adecuadas para que el público se le provoque responder. La Ilíada nos muestra los enfrentamientos verbales entre los dioses y los héroes griegos. Fanfarronear o insultar, el intercambio oral de agresiones, razones, argumentos, todos responden a una comunicación oral estructurada, con participación dinámica, dialógica, de ida y vuelta, antagónica, que está descrita en casi toda nuestra literatura antigua. Hoy, en nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos este discurso dialógico, el más conocido, sin duda, el albur. Esta dinámica agónica, la expresión desaparece en cuanto se formula, fue institucionalizada, llevándolo a la escritura por los antiguos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, con su mayor invención racional, la dialéctica y la retórica. Sí, estoy tratando de que venga a su memoria muchas de las cosas que en la escuela escuchamos, en los cursos aprendemos, en las clases de argumentación jurídica. Argumentar no es otra cosa sino estructurar un discurso oral. En nuestro campo, el jurídico, el argumento es definido para ser lógico y comunicable el discurso del debate de expertos de esta ciencia, del uso de fórmulas sapientes construidas por siglos para resolver con las mejores razones cada caso sometido al jurisprudente. Por eso, en las culturas orales, las estructuras argumentativas usaron marcos de referencia situacional y operativa. Dicho de otra manera, los individuos letrados saben de lo que hablan. El conocimiento está ligado a ellos. El que sabe es el que habla. El conocimiento no se desprende de la persona. El sabio es el que puede hablar. Sin embargo, en las culturas caligráficas y más en las pictográficas, el conocer está en los libros y acudimos a ellos para saber, no acudimos a las personas. No puedo extenderme más en esta referencia a la oralidad, pero el planteamiento era necesario para dejar en claro que si la justicia laboral tiene audiencias y otros tipos de procedimientos tienen testimoniales, confesionales y audiencias procesales, y que se practican usando la forma de comunicación verbal, esto no significa que sean orales.
La palabra oralidad es, en resumen, una tecnología de la palabra construida para entendernos como seres humanos. Precisamente en el estudio de la literatura, los antropólogos encontraron la primera referencia a una audiencia de juicio oral en el canto 18 de la Ilíada, que describe el forjado de un escudo por parte del dios Hefesto para Aquiles, a petición de su madre Tetis. Voy a dar lectura a este pasaje, obviamente el párrafo que me interesa, no todo el canto. Aquiles, al enterarse de la noticia de la muerte de su amigo Patroclo, ansía vengarlo. Su madre Tetis pide a Hefesto que fabrique un escudo que reemplace al que Héctor tomó como botín del cadáver de Patroclo. Ahí representó también 2 ciudades de hombres dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines. Las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas. Oíanse repetidos cantos de himeneo, jóvenes danzantes formaban ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas. Los hombres estaban reunidos en el ágora, pues se había suscitado una contienda entre 2 varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio. El uno, declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha. El otro negaba haberla recibido, y ambos deseaban terminar el pleito, presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en 2 bandos, que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos. De voz potente y levantándose uno tras otro, publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los 2 talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa. Por ahora y por razón de tiempo, solo me referiré a algunos de los campos en los que la oralidad como sistema procesal impactará en la práctica jurídica. La oralidad como sistema procesal jurídico es un método de orden científico para la búsqueda de la verdad. Método científico que utilizaré a Popper para describir su referencia a este método, el de la falsabilidad. En su mínima esencia, la falsabilidad es que toda teoría es verdad hasta que no exista un enunciado que lo desmienta. Así, en los juicios, cada parte plantea su posición, aduciendo una norma que se aplica a los hechos que expone y con las pruebas que sustentan su argumento. Su contrario hará exactamente lo mismo, y sucesivamente usando las armas de la palabra argumentada y la contraargumentación, demostrarán y convencerán por el arte de la razón. La humanidad no ha descubierto un mecanismo que de modo natural estructure un debate, y es en el ejercicio de la razón opuesta, con inmediación del juzgador, donde se puede superar dialógicamente al adversario. No sabemos aún, y tampoco podemos aventurarnos con honestidad intelectual a plantear los aspectos y las dimensiones de impacto de la oralidad en la práctica jurídica como hoy la conocemos, como nos la enseñaron nuestros maestros y a ellos los suyos, o como hoy seguimos enseñando en la Facultad de Derecho de cualquier parte del país. Quiero puntualizar a qué le llamo práctica jurídica. Es la forma común en que los operadores del sistema procesal, cualquier materia que sea, despliegan su comportamiento profesional con base a la ley positiva que rige su actuar
específico. Me referiré, por esta ocasión, solamente a 3 aspectos de la práctica jurídica que van a ser impactados por la oralidad, muy independiente de la verbalidad. Sin duda, uno de los aspectos relevantes será la fuente de las decisiones jurídicas. La rectoría de los principios y la argumentación superan a la interpretación de la ley. El llamado derecho principalista reina en el mundo de la argumentación. Son las razones del derecho, no la letra de la ley, lo que define el argumento a exponer en los tribunales. Aparecen técnicas basadas en la lógica como la ponderación, la no contradicción, en fin, todos los argumentos lógicos. El llamado espíritu de la ley de los franceses ha sido superado cuando hablamos de derechos humanos, pues la ley puede, debe en su caso, ser desplazada si esa ley resulta contraria a los enunciados de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Enunciados de razón, enunciados de la dignidad más clara de los seres humanos. Con la oralidad tenemos que aprender principios de derecho y con ellos sus contextos históricos, culturales, pero sobre todo su permanencia de vida en nuestra sociedad. El otro aspecto en el que va a impactar la oralidad en la práctica jurídica es la justicia de la alternatividad y los arreglos de partes contra el imperio de la sanción. El Estado jovesiano definió el derecho en general como el castigo de los jueces, y por eso la necesidad de buscar oficiosamente, al menos en materia penal, el ejercicio de la acción del Estado y la sanción pública. Pero ahora lo relevante es el concepto de restauración, mediante la aplicación de la ley, arreglando el conflicto y construyendo la paz y la cultura de la legalidad. No se puede concebir ningún sistema oral de justicia, cualquiera que sea la materia, sin pensar en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Un sistema procesal oral necesariamente tiene como sustento un mecanismo, un sistema de alternatividad para la solución de los conflictos. Es fácil entender esto si regresamos al sentido de la oralidad. El debate. El debate de razones es propio de los seres racionales, capaces de entender su propia condición humana y la de su semejante, de su dignidad y la capacidad racional de autodeterminarse, como decía Kant. Si esto es así, ¿por qué esperar la intervención de un tercero para solucionar un conflicto? Si el mayor ejercicio de voluntad plena es decidir la justicia propia en diálogo con el semejante. Este ejercicio suma civilidad y construye paz. No es por economía procesal, ni mucho menos el alivio de cargas de trabajo de las instituciones. Es la propia condición humana la que sustenta los medios alternativos de solución de conflictos. Enseñarlos no es un asunto de distingo de técnicas y de procedimientos llenos de formalismos. Es una manera concreta de construir civilidad. Y el tercer aspecto, para no aburrir los demás, es cómo se va a enseñar el derecho procesal en nuestras facultades. Solamente por una forma técnica, por la enseñanza de casos. En las escuelas, si se quiere enseñar derecho en el formato de la oralidad, debe abandonarse la clase presencial, tutorial y dogmática. La enseñanza del derecho sustentada en la argumentación obliga a que la parte dogmática de las ramas del derecho no sea solamente sobre sus fuentes y los mecanismos de interpretación, sino acerca de sus principios, las razones
y el caso concreto. La única técnica es la enseñanza por casos. Solo puede aprenderse el derecho si se conocen los principios y se argumentan conforme a las reglas de esta disciplina en cada caso particular, forzando la memoria, manejando el discurso de los enunciados. Es preciso que los programas de estudio no se centren solo en los nuevos contenidos conceptuales. Eso no es actualizar un programa de estudios de derecho, llenarlo de contenidos de las materias de oralidad. Es preciso voltear a la enseñanza profesionalizante, pero no la que da el práctico, sino la del maestro que practica y sabe hacer las cosas que enseña. Poco nos sirve aprender del derecho en su formato oral si el profesor ni siquiera conoce una sala de audiencias. Aprender consiste en construir conocimiento haciendo cosas con otros, a partir de la experiencia, del ensayo y el error, del análisis y la ejecución, del aprendizaje activo. Debemos superar desde las aulas, desde aquí, desde la universidad, el sistema escritural. El sistema también se llama escritural, pero no porque se escriba. Finalmente se escribe porque es un registro, y recuerden que el registro no es una cosa, sino la ayuda a la memoria. Pero en nuestros tiempos ya no solamente se vale el recurso del apoyo escrito. Hoy, por eso las audiencias se graban. Fue la Ilustración la que privilegió la redacción de la palabra al suponer que este ejercicio tenía dos características. En principio, redactar las ideas dejaba espacio para la reflexión y con ello aplacaba las emociones que sobre todo los franceses reclamaban como un gesto irracional. Por ello, el arte de escribir solo se daba a los cultos, a los ilustrados. Y esta concepción puso el énfasis en la necesidad de dejar constancia de las razones, evidencia de la palabra en pausa, por etapas, con sucesión progresiva como le es propio a la construcción de la palabra escrita y curiosamente como le es propio al sistema mixto del proceso penal. Por esta visión, el legislador francés limitó al juez a ser solo la boca de la ley. A mí esto me lo platicaban mis profesores orgullosamente. Es que el juez es la boca de la ley. Yo decía, qué magnífico. Sí, pues realmente es un vituperio. Sin más función que la de transmitir la idea original de su creador, el legislador, que actuaba sapientemente en nombre del pueblo. Y en los códigos aparecieron las fórmulas sacramentales rescatadas de los romanos. Por ejemplo, el valor tasado de la prueba. 2 testigos hacen prueba plena. Usted, señor juez, no tiene por qué pensar. Cuente 1 más 1, le dan 2 y entonces hay prueba plena. Los documentos públicos, señor juez, son prueba plena. Usted verifique que los haya expedido un funcionario con capacidad y entonces no tiene por qué ponerse a preguntar. La inspección, señor juez, por haber sido hecha por autoridad, digamos, conforme de toda conformidad, pues, ¿qué más? La hizo el que tiene la capacidad legal de actuar, entonces usted no es quien para estar discutiendo eso, acéptela como verdad. Y entonces, hablamos de la verdad, no de los hechos, sino de la verdad del Estado. Existen más elementos donde la oralidad está impactando y seguirá impactando la práctica jurídica y con ello la construcción del derecho del futuro. Falta mucho por hacer y más por aprender, pero esto solamente será por la práctica cotidiana. Pero lo primero que tenemos que hacer es convencernos
que en la oralidad y en los procesos jurídicos sustentados en esta estrategia de comunicación está la más sublime condición humana, y que mientras sigamos pensando que la práctica jurídica es un ejercicio de formulismos atávicos, alejados de la realidad que viven nuestros semejantes, seremos menos eficientes en nuestra función social. ¿Cuál es nuestra función social? Establecer las condiciones mínimas de convivencia a través del respeto a la ley. Muchas gracias por su atención.